como les decía, que la clase pasada habíamos comenzado con el tema de metabolismo celular. Quiere decir que el metabolismo metabole significa cambio. O sea que va a haber una serie de cambios que ocurren en la célula específicamente. ¿Sí? Recuerden que la célula es la unidad estructural y funcional que forma el cuerpo de todos los seres vivos y que hay millones y millones de células que van a tener diferentes funciones. Justamente de acuerdo a esas funciones va a haber una especie de metabolismo en cada célula. ¿Sí? Yo les digo una especie porque cada una de las reacciones que se dan en el metabolismo es dependiendo la acción o la función que tenga la célula. ¿Sí? Por lo tanto, ya partiendo de metabolismo sabemos que son una serie de reacciones químicas. ¿Sí? Esas reacciones químicas, yo acá les anoté, utiliza dos herramientas fundamentales para que se puedan realizar. Una son las enzimas y otras son las vías. Las enzimas son moléculas, ¿sí? Que en realidad son un tipo especial de molécula compleja, que comúnmente son proteínas, ¿sí? Pero que justamente actúan como enzimas. Esas moléculas complejas lo que hacen es actuar en cada una de estas reacciones químicas teniendo un papel fundamental en la reacción. O sea, quiere decir que tiene una función específica. Muchas veces las enzimas actúan como lo que se llama catalizador. Un catalizador es aquel que lo que hace es, comúnmente cuando comienzan las reacciones, la energía empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Entonces lo que hace el catalizador, o sea la enzima, es bajar un poquito esa energía para que toda la reacción química pueda darse en forma homogénea y equilibrada. ¿Sí? Ahora, la vía, justamente, que es otra herramienta del metabolismo, serían las etapas, ¿sí?, en que va sucediendo una reacción química. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la ruptura de la molécula de glucosa, ¿sí?, que es justamente uno de los carbohidratos que nosotros incorporamos, ¿no?, o mejor dicho, es lo que constituye o lo que forman los carbohidratos, comúnmente para romper esa molécula necesitamos varias etapas en la que va atravesando esa molécula de glucosa hasta llegar a transformarse en otro elemento que es energía para el ser vivo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, les había hablado un poquito del glucógeno, que es la energía que almacenamos nosotros a partir de estas reacciones metabólicas. Ahora, estos dos elementos, entonces, les dije que son herramientas del metabolismo. O sea, las reacciones químicas que se dan en una célula necesitan de enzimas y de diferentes vías. O sea, no es que son diferentes vías que vienen de otro lado, sino que vendrían a ser etapas a cumplirse, ¿sí?, para que la reacción se vaya realizando de a poco. Justamente el metabolismo, ¿sí?, el metabolismo vendría a ser reacciones químicas en general que se dan en la célula. Pero ¿qué pasa? Hay células que van a tener ciertas reacciones químicas y otras que van a tener otras reacciones químicas. Primero y principal porque constituyen a seres vivos distintos, que tienen vidas diferentes. Por eso hablamos de que en el metabolismo hay dos tipos de reacciones. Una son el catabolismo y la otra es el anabolismo. ¿Sí? Ahora, en algunos organismos se da dentro del cuerpo ambas reacciones, pero en otros no, solo catabolismo y solo anabolismo. Ahora lo vamos a ver como separados, porque justamente en el catabolismo estas serían reacciones de degradación o ruptura de moléculas de mayor tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, tengo nutrientes, ¿sí?, porque justamente nosotros tenemos reacciones catabólicas para poder generar la energía suficiente para poder realizar diferentes actividades. Entonces necesitamos que nuestro cuerpo ingrese moléculas complejas o de mayor tamaño, como son los lípidos, las proteínas, los hidratos de carbono, el agua y las sales minerales, las vitaminas. Todo eso que incorporamos durante la alimentación son moléculas complejas, ¿sí? Si nosotros hacemos un poquito de memoria, ¿sí?, como para diferenciar lo que es una molécula compleja de una molécula simple, la molécula simple comúnmente son todos átomos iguales reunidos mediante enlaces químicos, ¿sí?, mediante enlaces de unión, ¿sí?, entre ellos. En cambio, la molécula compleja son átomos diferentes,
¿sí? Que están unidos mediante diferentes enlaces, fuertes, débiles, los que fueran, depende de la molécula, pero además también tiene una forma la molécula, ¿sí? Y en esa forma que tiene, también la hace un poco más compleja del resto. Por ejemplo, la molécula de glucosa tiene tipo como una forma cíclica, ¿sí? Y que a la vez dentro de esas uniones que hay en ella hay otro tipo de uniones y elementos que se van formando. Por eso hablamos de algo complejo, ¿sí? Que tiene diferentes cosas que lo constituyen. En cambio, en algo simple sería algo más todo igual, ¿sí? Y con pocos elementos. Ahora, entonces yo les decía que cuando nosotros hablamos del catabolismo necesitamos de reacciones químicas que lo que hagan es romper, ¿sí? Esas moléculas complejas, o sea, todos los nutrientes que nosotros incorporamos con los alimentos cuando llegan a la célula deben romperse para poder generar moléculas más simples. Pero ¿qué pasa? A partir de esas simples, después se van generando otras, ¿sí? No importa, la idea es lo siguiente, que en el catabolismo, como les puse acá, reacciones de degradación o ruptura de moléculas de mayor tamaño. Yo rompo moléculas de mayor tamaño para formar simples, pero a partir de esas simples, después, dentro de todas las reacciones que se dan en el catabolismo, se van a formar otro tipo de moléculas, que ahí sí volvemos a las moléculas complejas. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo les había dado un ejemplo, ¿sí?, de catabolismo, vendría a ser la ruptura de la glucosa, que se llama glucólisis, y además la respiración celular, que se da justamente dentro de la célula y que necesita oxígeno para justamente romper esas moléculas complejas. ¿Sí? Por eso se llama respiración celular, en realidad se llama respiración celular porque utiliza oxígeno. ¿Sí? Ahora, hay una diferencia, ¿sí?, acá que se los cuento nomás, que en muchas reacciones hay utilización de oxígeno y a la vez hay otras reacciones que no usan oxígeno. Cuando utilizan oxígeno se llaman reacciones o vías, ¿sí?, aeróbicas, y cuando no usan oxígeno se llaman anaeróbicas. Por eso mismo, una de las tantas reacciones que se dan metabólicas que no utiliza oxígeno es la fermentación. Eso también es una reacción metabólica, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo en nuestras clases. Ahora voy a pasar un poquito a lo que es otra reacción química, que es el anabolismo. Pero antes de eso, quería contarles que justamente anabolismo y catabolismo siempre están como unidos, están dentro de un ciclo, justamente de todo ese ciclo de la materia y de la energía, porque en el metabolismo sí o sí no solo actúan esas herramientas que yo les digo, sino hay dos elementos fundamentales que son la materia y la energía, que están constantemente en estas reacciones y que justamente es lo que se mueve constantemente en estas vías, lo que es sobre lo que actúan las enzimas. Yo acá les anoté que en el metabolismo tiene dos propósitos fundamentales: la liberación de energía para que sea usada por el anabolismo y además el suministro de materia prima para el anabolismo. O sea, todo lo que libera el catabolismo, que va a ser dióxido de carbono y agua, a partir de esas reacciones como son la glucólisis y la respiración, va a utilizarlo el anabolismo. ¿Sí? O sea que ya hay dos cosas que utiliza el anabolismo: el agua, ¿sí?, y el dióxido de carbono. Ahora, justamente las reacciones anabólicas son reacciones de síntesis. ¿Qué significa esto? La síntesis vendría a ser aquellas reacciones que utilizan moléculas justamente simples, ¿sí?, para generar más complejas, ¿sí?, al revés del catabolismo. Esto sucede en, por ejemplo, la fotosíntesis. La fotosíntesis utiliza la luz, el agua y el dióxido de carbono. Esas moléculas son todas moléculas más simples, que justamente la luz lo que hace es romper esas moléculas, ¿sí? Y es más, las transforma en más simples, pero a partir de ellas, de la unión y las reacciones que van a haber entre ellas, se van a formar moléculas más complejas, ¿sí? Bueno, esto era
el inicio y para que les quede un poquito más claro de lo que va sucediendo en el metabolismo.